automáticamente dejaron de, a partir de esta ley, empezaron a pagar ganancias, los jueces no. Muy bien, claro, entonces, ¿qué pensaban? Los 4 miembros de la Corte Suprema. Por eso, ¿qué pensaban los 4 ministros de la Corte Suprema antes del impuesto a las ganancias y qué piensan ahora? Pero queremos seguir escuchando voces respecto a este tema que está generando muchísimo debate y es por eso que estamos en comunicación con el diputado de la Nación por el PRO, integrante de Juntos por el Cambio y además una de las voces referentes del PRO en temas judiciales. Me refiero al diputado Pablo Tonelli. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, buenas tardes. Gracias por atendernos. Pablo, ¿cuál es tu posición con este tema? ¿Para vos los jueces tienen que pagar el impuesto a las ganancias o no? Yo comparto el objetivo y el propósito de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. De hecho, yo fui el que promoví y el que impulsé una ley de 2016 sí, que dispuso que a los jueces designados a partir del 1 de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. Exacto. Porque yo entendí en aquel momento, y sigo entendiendo, que respecto de los jueces que están en actividad y a los que no se les cobra el impuesto, el artículo 110 de la Constitución constituye una valla, constituye un impedimento, tanto y en cuanto prohíbe rebajarles las remuneraciones por cualquier motivo o concepto que sea. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es dejar que la ley de 2016 siga surtiendo sus efectos, ser pacientes y esperar que con el tiempo y merced a la lógica renovación de los integrantes del Poder Judicial, llegue el día en el que todos los jueces, todos los funcionarios y todos los empleados paguen el impuesto a las ganancias. Ahora, me parece que la forma en la que el oficialismo ahora ha planteado este tema del impuesto a las ganancias se inscribe dentro de una pelea que el oficialismo tiene con la justicia y particularmente con la Corte Suprema, pelea en la cual hay otros hitos como la pretensión de ampliar el número de jueces de la Corte o de aprobar una ley de traslados o de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Es decir, son muchos los pasos que ha dado el oficialismo en esa pelea tan evidente y tan notoria con los jueces. Y me parece que este es uno más, y que por lo tanto lo que corresponde es no involucrarse, no acompañar a esta iniciativa y dejar que la ley de 2016 siga surtiendo sus efectos. O sea, vos en este caso, en el punto particular del presupuesto donde se incluye esto, votarías en contra, digamos. Sí, porque además no hay que perder de vista que tal como está propuesto este artículo, creo que es el 100, viola otra ley, que es la Ley de Administración Financiera, que prohíbe que en el presupuesto se incorporen normas de vigencia permanente. El presupuesto solo debe contener normas de vigencia temporal, es decir, durante lo que dura el presupuesto, que es un año. Y hay una ley que prohíbe incorporar normas de vigencia permanente. De modo que también ese artículo referido a las ganancias de los jueces estaría violando esa otra norma, del mismo modo que lo hacen otros artículos en el presupuesto que proponen modificar el Código de Minería. De modo que sí, yo en principio voy a estar en contra de este artículo. Ahora, Pablo, vos recién citabas algo de lo que fuiste partícipe activo, que fue aquella ley que logró impulsar Juntos por el Cambio, que, bueno, como bien explicaste vos, fijó que desde 2017 en adelante los jueces que se iban incorporando nuevos pagaran el impuesto a las ganancias. En su momento, y eso vos sos testigo, al principio Juntos por el Cambio tuvo una intención de que fuera más amplio esto, finalmente por negociaciones con el Poder Judicial y la fuerte oposición que encontraron, finalmente terminaron avanzando solamente en esta línea, en la del 2017 hacia adelante. Es decir, que hubo mucha resistencia por más de lo que ustedes habían intentado. Hecha esta introducción, te digo lo siguiente, que es esto lo que a mí me llama la atención. Hoy actualmente un juez de primera instancia gana más o menos, depende por los distintos cargos, antigüedad y demás, entre 600.000 y 900.000 pesos. Un juez de cámara gana entre 900.000 y 1.400.000 pesos. Estoy hablando en mano, final, ¿eh? Y un juez de la Corte gana entre 1.700.000 y 2.400.000 pesos por mes. Teniendo en cuenta que son funcionarios del Estado y teniendo en cuenta que el 99.9% de los oyentes que nos están escuchando ganan muchísimo menos que lo que te estoy diciendo,
¿No es muy injusto que todos estos miembros del Poder Judicial no paguen impuesto a las ganancias como paga todo el resto de la sociedad argentina? Absolutamente, es totalmente injusto, pero el hecho de que sea injusto no quiere decir que uno pueda resolverlo de modo como lo propone el oficialismo. Yo coincido que es injusto, yo siempre fui partidario de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias y reitero, soy el que impulsó aquella ley de 2016, gracias a la cual hoy hay bastantes jueces que pagan. Ahora, el hecho de que sea injusto, el hecho de que no nos parezca bien, no significa que podamos resolverlo de un plumazo y así sin más ni más, como pretende el oficialismo, porque insisto, hay un artículo en la Constitución que lo impide, y me parece que es mucho más grave violar la Constitución que darse el gusto de hacerle pagar el impuesto a las ganancias a los jueces, que además, y por otra parte, tampoco sé si será factible o posible, porque si lo hacemos del modo que lo propone el oficialismo, es muy posible que haya juicios, que haya reclamos y que esos juicios terminen siendo favorables a los jueces. Ahora, yo lo que creo es que hay que hacerlo respetando la Constitución y reitero, con un camino que es un poco más largo, que es un poco más lento, pero que es respetuoso de la Constitución y de la ley. Estamos hablando con el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. Pablo, pero a ver, digo, más allá de estas cuestiones puntuales que vos señalás de la Constitución, que también ahí puede entrar el carácter interpretativo, así como vos decís esto, hay otros que pueden decir, bueno, la Constitución no dice específicamente eso, pero saliendo de esa discusión, que es muy específica en términos de interpretación, la situación, y vos lo estás diciendo también, y además el antecedente tuyo también lo avala, de que es una situación sumamente injusta, ¿no? Porque pareciera un privilegio. A mí la sensación que me da, Pablo, te digo en serio, esto ya es una opinión, es que la única casta de verdad que hay en la Argentina, viste que ahora se habla mucho de casta y demás, sí. La única casta de verdad que tiene este país es el Poder Judicial, porque es muy difícil entrarle al Poder Judicial y que la situación sea más equiparable con el resto de los argentinos y argentinas que nos están escuchando. Te digo esto porque cuando en el 95-96, también durante el gobierno de Menem, se avanza con una ley para que el Poder Judicial pague ganancias, después aparece la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, que vos ya sabrás la mirada que tiene la sociedad argentina sobre lo que era esa Corte, y esa Corte ni siquiera saca un fallo, hace una acordada a través de la cual dice, no, de ninguna manera, nosotros no vamos a pagar ganancias. Entonces, la sensación que uno tiene es que están teniendo un poder desmesurado, un poder corporativo y que además están pasando por arriba del poder político, que en definitiva es el que nosotros como ciudadanos votamos para que nos represente y que pueda avanzar en una sociedad un poco más equilibrada y más justa. Digo, a lo que voy es a esto. Yo no termino de entender bien, Pablo, vos que tenés una posición, que conocés el tema, que en 2016 avanzaste con esto, que no pudiste avanzar más porque se te plantaron lo del Poder Judicial, ¿por qué ahora vas a votar en contra? ¿Entendés? Es lo que no te termino de entender. En primer lugar, yo en 2016 no quise avanzar más de lo que avancé, porque yo sabía cuál era el límite que teníamos y que surge del tantas veces citado artículo 110 de la Constitución. Yo en 2016 propuse una solución que era una solución probada, porque es la misma solución que se aplicó en Estados Unidos, y la Constitución tiene una cláusula similar a nuestro artículo 110, y en Estados Unidos se optó por la misma solución, nada más que ellos lo hicieron antes, porque lo hicieron en la década del 30 del siglo pasado. Y bien, tardaron unos cuantos años hasta que se fue produciendo el recambio en la justicia, y al cabo de unos cuantos años ya no quedó ningún juez que pagara el impuesto a las ganancias. Supongo que yo me basé en ese antecedente en 2016, y la verdad es que yo no quise ir más allá de donde fui o de donde fue el Congreso, porque sabía que ir más allá podía ser violatorio del artículo 110 de la Constitución. Entonces, insisto, más allá de la justicia o injusticia que eso represente, a mí me parece que es muy importante que todos respetemos la Constitución, que todos respetemos la ley, y en todo caso que en este tema particular tengamos paciencia y esperemos que algún día todos los jueces terminen pagando. Ahora, sin perjuicio de esto, hay algo que sí hay que decir, y es que una cosa son los jueces y otra cosa son los empleados judiciales que no pagan el impuesto a las ganancias, y respecto de quienes no hay norma alguna que justifique que ellos no paguen el impuesto a las ganancias. Eso sí que no tiene ningún justificativo, y respecto de ellos sí se podría avanzar mañana mismo haciéndoles pagar el impuesto a las ganancias,
porque no hay nada que justifique que ellos no lo paguen. Del mismo modo que, por ejemplo, yo vi ayer o hoy, no me acuerdo cuándo, una manifestación de jueces de la agrupación Justicia Legítima que dicen que están de acuerdo con que se pague el impuesto a las ganancias. Pues que empiecen por pagarlo ellos. Nada Ahora, les Pablo, impide ¿qué tal? Nico Fiorentino te decirle al saluda. director de administración de la Corte Suprema, señora, mire, cuénteme el impuesto a la ganancia porque yo lo quiero pagar. Pablo, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Vos decís que ¿Qué entonces tal? estaría bien que empiecen a pagar ganancias empleados del Poder Judicial que ganan por ahí 320.000 pesos, 330.000 pesos, 350.000, No, y 500, pero no y los jueces. 600, y 700, y 800, y 900. Ninguno de esos sueldos me también. parece mal, digamos, igual. Pero ¿Cómo? quiero llevarte a otro lado que me parece interesante. Sí. Vos recién decías que esto se trata de, lo marcaste en el cuadro de una disputa política del oficialismo con el Poder Judicial. Si eso es así, ¿por qué se intentó que los jueces paguen ganancias en el 96, en 2005, en 2006, en 2009, en 2012 y en 2016 con proyectos presentados por todos los espacios políticos? ¿Por qué ahora es el peronismo y todas las veces anteriores no? Bueno, hay una diferencia. En primer lugar, nosotros en 2016, que es lo que a mí me toca defender como protagonista, establecimos el pago del impuesto a las ganancias y lo hicimos de modo constitucional y legal. Tan es así que de 2016 hasta ahora ya van 6 años de vigencia de esa ley, son varios los jueces que están pagando el impuesto a las ganancias y no ha habido mayores problemas de interpretación y de aplicación. Ahora, cuando yo digo que esto forma parte de una persecución del gobierno contra el Poder Judicial, me baso en todo lo que el kirchnerismo hace y viene haciendo respecto de la justicia. Pero es una disputa mucho más extensa, Pablo, vos lo sabés que es una disputa mucho más extensa, que trasciende el cuadro de situación ahora entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, sea cual sea la interpretación. Yo lo que digo es lo siguiente. Digo porque si no termina siendo un reduccionismo. Hola. Hola, ahora te escucho, No, yo lo que digo es lo siguiente. Siempre que se intentó que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias, desde mi punto de vista, se lo intentó mal, con una solución que no era la adecuada. Cuando lo hicimos con una solución que era la adecuada, como fue la de 2016, la ley se sancionó y los jueces empezaron a pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, es el diputado nacional del PRO, es Pablo Tonelli, con respecto a este tema que, bueno, mañana se va a tratar en el recinto porque forma parte del presupuesto y va mañana en el recinto a tratarse la cuestión del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. Pablo, gracias por la entrevista. Hasta luego.